un invitado excepcional, humorista, politólogo, aficionado de nuestra historia, porque dice que tenemos que estudiarla para librarnos de ella. Tenemos hoy al gran Laureano Márquez. ¿Cómo lleva Laureano Márquez, un hombre de humor, un hombre positivo? ¿Cómo llevas el encierro? Bueno, este encierro mío ha tenido dos partes. La primera parte, Claudio Nazoa se vino acá a Tenerife y estábamos viviendo juntos, él y yo. Entonces, bueno, eso hizo en mí un entrenamiento espiritual para la tolerancia más profunda. Y bueno, compartimos espacio, pero además lo aprovechamos para hacer cosas divertidas que montamos en mi canal de YouTube. Por ejemplo, el sketch, una secuencia hicimos con el "A mí no me gusta molestar", que no hay nada tan pernicioso en la vida como cuando tú recibes un huésped en tu casa al que no le gusta molestar, porque no hay nadie que moleste más en la vida que aquella persona a la que no le gusta molestar. Entonces, bueno, hicimos una secuencia de esta "no me gusta molestar", y después, bueno, yo ando con mi hija y me vine aquí a mi casa, a la casa de mis abuelos, que es una casa que recibí en herencia, donde tenía muchas actividades que hacer. Entonces, me vine aquí y me puse a trabajar en faenas agrícolas y en faenas intelectuales a la vez. Entonces tengo aquí mi escritorio con mis libros para trabajar y mis cámaras para atender las entrevistas, y comparto la jornada como los monjes benedictinos que hacían hora et labora. Un rato me dedico al trabajo y otro rato me dedico al trabajo intelectual. Es importante, Laureano, mantener una actitud positiva en los peores tiempos de la vida. Tú escribiste un libro que se llama "Se sufre pero se goza". Sí. ¿Cuál es la importancia en estos tiempos tan terribles de mantenerse con buen humor? Sí, es muy importante. Es muy importante. El humor es un acto de sanidad espiritual. El humor tiene calcio, fósforo, niacina y 3 ricas vitaminas. El humor es importantísimo. El humor mejora la respiración. El humor genera un estado de ánimo particular. El humor ejercita el diafragma, que es el lugar donde reside el alma, la neuma que llamaban los griegos y que entraba con la respiración. El humor mantiene en equilibrio lo infradiafragmático, que son las pasiones, y lo supradiafragmático, que es lo espiritual. El humor te da equilibrio y además genera un estado de felicidad porque activa en el cerebro el departamento, por decirlo de alguna manera, del cerebro que detecta las contradicciones. Y detectar contradicciones produce en el cerebro un efecto divertido, porque es como romper la lógica de una situación. Entonces, el humor nos sirve para eso, nos sirve para pensar, nos sirve para ser mejores, nos sirve para amar. El humor es una forma particular de amar. Entonces, el humor es sumamente útil. Además, genera endorfinas y esas que llaman las hormonas de la felicidad. Y eso genera que el sistema inmune del organismo esté más preparado para enfrentarse a enfermedades. Entonces son muchísimas cosas. El humor es la panacea. Yo recuerdo que en los autobuses de San Ruperto en Caracas vendían una cosa que se llamaba el mentol Apache, y había un señor que lo vendía y lo iba vociferando, decía: "La casa Apache pierde, pero no importa, le da esto a 0.50, un real". Y yo digo, bueno, la casa Márquez pierde, pero recomienda que el humorismo sea una norma de vida. Si fuese agente publicitario, no de la Casa Apache, sino de la Casa Márquez, ¿cómo le recomiendas a la gente que está confinada, que a lo mejor no sabe si va a volver a ser contratada después de este estado? O sea, es una situación muy terrible. ¿Qué recomendaciones le das para que mantenga en niveles óptimos su sentido del humor? Que vea YouTube, que ría, que baile, que goce. ¿Qué se le recomienda? Bueno, hay muchas cosas, David, que se le pueden recomendar. La primera tú la has nombrado, está YouTube.
está mi canal de YouTube, Laureano Márquez, pero también hay cosas de calidad que pueden ver en otros canales. Hay cosas de los clásicos del humor que vale la pena ver. Hay cosas de Lelutier, que acaba de fallecer, por cierto, uno de sus componentes, Marcos Munstock. Pero hay cosas maravillosas, divertidísimas de ellos. Hay humoristas de todo el continente latinoamericano. Hay cosas de Mario Moreno Cantinflas. Sí, hay muchísimo material reciente y viejo. Después hay libros de humor y después hay posibilidad de introducir el humor en la vida cotidiana. La gente puede hacer juegos en familia, de estos juegos que te terminan divirtiendo mucho porque te equivocas. Procuren equivocarse mucho. Las equivocaciones son una fuente fundamental de diversión y de humor. Entonces, esos juegos que inducen a la equivocación, esos juegos de preguntas y respuestas donde tú no sabes que vas a responder, o esos juegos donde las preguntas y las respuestas se desconectan y entonces producen un efecto cómico cuando yo te pregunto cómo te llamas y dice comí caraotas esta mañana. Ese tipo de cosas son útiles. Entonces hay una gama de cosas que se pueden hacer para en este confinamiento introducir un poco de humor en la vida. ¿Cuál es el humorista favorito de Laureano Márquez? Bueno, de mis favoritos te he nombrado dos en esta retaíla. Charles Chaplin, sin duda, y Mario Moreno Cantinflas también es de mis favoritos. Pero en el contexto nuestro venezolano, Aquiles Nazoa, sin duda alguna, Pedro León Zapata son de mis humoristas favoritos. Y más atrás, si nos vamos, Leoncio Martínez y Francisco Pimentel Hopin, que tuvo la lucidez de estando preso en la Rotunda, en la dictadura de Juan Vicente Gómez, de hacer humor dentro de la cárcel de la Rotunda, ¿no? Incluso hay una de las poesías que escribió que él dice que el médico le había mandado a consumir hierro y entonces lo mandaron para la Rotunda y le pusieron unos grillos y entonces mira, justo lo que me había recomendado el médico, hierro, y hierro tengo aquí en la Rotunda. O sea, alguien que pueda hacer ese chiste de unos grillos es un ser espectacular. De ese humor venezolano que era La Rochela, que era un humor muy heterogéneo, ¿no? Como el país. Sí. Entonces podíamos ver a Miranda o a la señora de servicio haciendo chistes fáciles, ¿no? Radio Rochela, Laureano nos describe mucho como país, ¿no? Nos describía mucho como país. Sí, bueno, yo creo que tú has dicho los puntos esenciales de lo que era efectivamente La Rochela. La Rochela era un programa en el que sucedían muchísimas cosas, desde un humor de corte costumbrista, de personajes, donde había también muchos sketches de contenido colorado, subidos de tono, incluso sketch hasta que hoy serían absolutamente incorrectos, con contenido hasta homofóbico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también La Rochela tenía análisis, tenía humorismo político, tenía sátira y crítica política y tenía también, sketch reflexivos que le pretendíamos dar un contenido quizá divulgativo de nuestra historia o del arte o de la cultura en general. Era un programa muy particular y bueno, y muy seguido por la gente en Venezuela. Y también fueron, precisamente por esa crítica política que se hacía desde La Rochela, sobre todo en la época previa al golpe de Estado del 4 de febrero del 92, recibieron presiones, ciertas persecuciones y hasta cierta censura, ¿no es así? Sí, efectivamente, Venezuela gozaba de una libertad de expresión con ciertas limitaciones, vamos a decirlo así, con ciertas presiones. O sea, nosotros no recibíamos tantas presiones como podría suponerse, pero existían y había cosas que molestaban. Y nosotros incluso en el canal teníamos un departamento que lo llamábamos así abiertamente departamento de censura, es curioso, porque nosotros lo llamábamos el departamento de censura y ellos a sí mismos se llamaban el departamento de censura. Y ellos revisaban nuestro programa, pero curiosamente, más que lo político, que a veces era muy sutil, estaban buscando nuestros exabruptos de contenido sexual,
que eran mucho más peligrosos porque violentaban más la norma y la ley. Entonces, de eso era que eran unas señoras además muy viejitas, muy simpáticas, muy amables, muy bellas. Ella lo que está, ay, no digan esas cosas, no digan esas groserías, por Dios, tienen que tener cuidado. Pero nosotros por ahí, yo por ejemplo, que mi especialidad era la política, a mí lo que me interesaba era colar mis ideas y la verdad que siempre lo pude hacer. Incluso en algunos casos, ideas contrarias a la política oficial del canal. O sea, yo recuerdo que una vez hicimos un sketch de Carlos Marx, que era, pero abierta y radicalmente pro-comunista en un canal cuyo director era el doctor Marcel Granier, que era un hombre que había escrito textos y libros de opinión que iban hacia la corriente neoliberal más extrema. Entonces, es una cosa muy curiosa. Nosotros, en medio de todo, gozábamos de cierta libertad. Quizá había molestias en el gobierno en algún momento, quizá llamadas, ese tipo de cosas. 30 años después, ¿no? Estamos hablando ya, esa censura era casi de risa, ¿no? Ese departamento de censura, bueno, hoy es un bebé en pañales. Absolutamente, David, absolutamente. De hecho, visto desde hoy, nosotros gozábamos de una libertad, no voy a decir plena, casi que diría en algunos casos hasta excesiva por el hecho que te acabo de enumerar, de citar del sketch. Realmente nosotros escribíamos sin temor, o sea, a lo mejor nos podrían llamar algún regaño, pero escribíamos sin temor a los dueños del canal y sin temor a los dueños del poder. O sea, porque nos sentíamos con protección. La verdad sea dicha. Visto desde hoy por estas calles y La Rochela hicieron un trabajo de descontento, de mella social que luego facilitó el desembarco de ese monstruo llamado Hugo Chávez. 30 años después, ¿lo analizas de la misma forma o crees que es un análisis exagerado? No, no creo que es exagerado. Creo que nosotros contribuimos con nuestra crítica política a esa idea de la antipolítica que sirvió de plataforma, que sirvió de base para que después viniese algo como lo de Hugo Chávez. Es decir, yo creo que en aquel momento, como uno no se imaginaba inocentemente que podía venir una dictadura en Venezuela, uno se sentía como con derecho a criticar democráticamente todo lo que estaba pasando, porque uno no tenía idea de que esa crítica absolutamente normal en un sistema democrático podía conducir tan lejos como condujo. Y en ese sentido sí creo que nosotros fuimos demasiado severos criticando lo que había. Fuimos demasiado críticos. Se nos pasó la mano en criticar lo que teníamos. O sea, yo no estoy ese mea diciendo... culpa. Sí, yo lo hago con frecuencia. O sea, por ejemplo, nosotros teníamos un sketch que eran los diputados que hacíamos Emilio y yo. Y bueno, nosotros mal poníamos a los diputados, que en verdad esos diputados existían, por supuesto que sí, pero digamos, hoy con la experiencia que tengo, tendría cuidado, por ejemplo, de criticar a un diputado a la vez que reivindico la condición parlamentaria como lugar de expresión de la democracia. O sea, tendría mucho cuidado en que una crítica a un diputado no fuese una crítica a la institución parlamentaria, que una crítica a un mal presidente no fuese reivindicara el valor de la democracia y del equivocarnos como legítimo derecho de un pueblo. Bueno, Lo fíjate que haría así. esos dos programas, ¿no? Radio Rochela y Por estas calles, que fueron claves en esa crítica, terminaron siendo cerrados, ¿no? Sí. Es las vueltas de la historia. Sí, las vueltas que da la historia, las vueltas que produce, bueno, lo que vino después fue sencillamente una dictadura. Yo recuerdo o sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa, David, se lo comentaba en estos días a una profesora amiga, yo veo imágenes de Carlos Andrés. Carlos Andrés producía en mí, de verdad,
casi que una indisposición física. Yo detestaba a Carlos Andrés Pérez y todo lo que Carlos Andrés Pérez representaba. Y hoy miro a la distancia a Carlos Andrés Pérez y le encuentro como un hombre digno, como un hombre respetuoso, como un hombre que sabía sortear las críticas y con mesura. Y es curioso que yo diga esto, o sea, no estoy reivindicando a Carlos Andrés, pero es que lo que nosotros teníamos no se puede comparar con lo que tenemos en Venezuela. Y es que a mí no me gusta la frase, estábamos bien, pero no lo sabíamos, porque no estábamos bien, estábamos mal. Y tan mal estábamos que existíamos nosotros como críticos y estábamos criticando duramente lo que había. Lo que había tenía que ser corregido porque estaba bastante mal, pero tenía que ser corregido dentro de la democracia, no saltándonos la democracia y no construyendo una dictadura que, además de ser dictadura, como todas las que hemos padecido en nuestra historia, cruel, inhumana, violadora de los derechos humanos, tiene un añadido que no tuvieron las otras que tuvimos en nuestra historia, que encima de todo lo señalado destruyen la nación irremediablemente. Siempre que escucho una entrevista con Laureano Márquez, humorista, termina hablando de... Y no, efectivamente. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina, David! Es verdad. Tú sabes que es una de las críticas que me hago. Yo no sé si yo me convertí en una persona seria y eso me entristece. Yo no quiero ser serio, yo quiero ser ego sum qui sum pericoricori sum anima corpori morbis. La tuya por si acaso. Porque mis ideas tratan de eso, de la explotación. Y no puede ser justo un sistema económico donde la mayoría de la población se muere de hambre. La última pandemia que vivió Venezuela en dictadura fue la de 1918. Correcto. La mal llamada gripe española. Así es. Con otro dictador al mando, también férreo y con mano dura, Juan Vicente Gómez. Se está repitiendo el mismo parámetro, dictadura y pandemia. De la dictadura de Juan Vicente Gómez y sobre todo el mausoleo que él construyó en Maracay, donde reposan sus restos y algunos de sus familiares. Uno de sus hijos murió de esa llamada o mal llamada peste española, gripe española. Murió y Gómez no lo visitaba, no, mientras estuvo convaleciente, no lo visitó porque Gómez tenía miedo a contagiarse. Pero efectivamente, nosotros, esa gripe española fue en plena dictadura gomecista y ahora esta pandemia nos agarra en otra dictadura mucho más terrible en algunos aspectos que la dictadura de Juan Vicente Gómez. Pero no sé qué quieres decir si Nicolásito va a tener coronavirus, ¿es lo que quieres decir? O sea, yo creo en Dios y creo en la fuerza del bien, pero creo que los malos tienen mucha suerte, mucha salud y además, y entre otras cosas, yo no le deseo mala salud al presidente o al señor Nicolás Maduro. De hecho, yo le deseo lo mismo que le deseó el rey de Esparta, Leónidas, a el traidor Efialtes, cuando le dijo, ojalá que vivas para siempre. Ese es mi deseo. O sea, yo a Maduro le deseo que viva para siempre, por lo menos 1000 años, que era lo que le deseó Leónidas a Efialtes, cuando le dijo, o sea, él estaba avergonzado de lo que había hecho, de su traición, porque esto es una traición al destino de una nación, y que esa vergüenza le acompañe por muchísimos años. Laureano, el humor en tiempos de Instagram también está cambiando mucho. Humoristas que además para hacer reír siempre repiten además los nombres estos de los órganos sexuales, ¿no? Siempre. Y sobre todo femeninos, ¿no? ¿Qué opinión te merece este tipo de nueva generación de cómicos? Bueno, mira, yo creo que como siempre en la historia de todo hay en la viña del Señor. Lo importante es que cada quien asuma la conciencia de lo que debe ser y de lo que debe hacer. Y sobre todo la conciencia del efecto que produce
en el mundo, en la sociedad, en la gente que te escucha, en la gente que te lee. Eso es una responsabilidad que hay que asumir. Entonces, yo lo que pienso es que la vulgaridad siempre ha sido pobre a lo largo de la historia, en todas las cosas en las que se ha manifestado la vulgaridad. Yo recuerdo que cuando se inauguró la estatua de Spinoza en Ámsterdam, Renan dio el discurso de orden y dijo: malaya el que al pasar insulte esta cabeza amable y pensativa, que sean castigados como son castigadas todas las almas vulgares por su propia vulgaridad y por su incapacidad de comprender lo que es divino. Yo creo que la vulgaridad es el propio castigo de la vulgaridad, y no estoy pontificando como si yo o sea, yo tengo mis momentos, y a lo mejor seguramente cuando yo comencé en mis actividades de humor, la mayor parte de las cosas que hacía, hoy las reprobaría yo mismo. Lo importante es que tu vida sea un camino de perfección, que hagas cosas mejores cada vez y que no te estanques en las cosas elementales y básicas, que tu discurrir sea un proceso formativo en el cual tú te haces mejor humorista y vas haciendo mejor público y generas un círculo virtuoso. Así veo yo las cosas, sin criticar a nadie, sino simplemente deseándole a cada uno que hace humor, que además tienen mucha gracia y tienen mucho talento, que ese talento lo pongan al servicio de un crecimiento espiritual. Como aficionado a la historia, que la ha leído y releído mucho, ¿cómo te imaginas el final de esta pandemia y de la pandemia que se llama chavismo, que también tenemos en Venezuela? Bueno, el final de esta pandemia, yo supongo, yo esta mañana estaba meditando un poco sobre el estar aquí, o sea, hoy en este tiempo, ¿no? Y uno dice, bueno, primero tuvo que haber un Big Bang, después un sistema solar, un tercer planeta que tenía ciertas condiciones climáticas, después la producción de oxígeno en el mar, un ser vivo que se arrastró, vino a la Tierra, construyó una historia, inventó cosas y llegamos a hoy. O sea, son muchas cosas. Y a lo largo de ese caminar del ser humano del siglo XXI, muchas cosas han pasado. El Krakatoa al este de Java, bueno, es una película, pero el volcán Krakatoa, o el volcán de la isla, de esta isla griega famosa. Santorini. Bueno, Santorini, que cambió y lanzó, o el Vesubio, o bueno, la crucifixión de Jesús, o el meteorito que se estrelló contra la Tierra, los terremotos que han borrado el mapa, ciudades enteras, los continentes que se han hundido. O sea, nos han pasado cosas a lo largo de esta evolución, y esta es una de las cosas más que nos han pasado, y saldremos de esta cosa. Y además, incluso si uno, no quiero, porque aquí hay mucha gente que ha muerto, no quiero disminuir la gravedad de las muertes, pero si miramos la peste negra en Europa, media Europa o más de media Europa desapareció en esos tiempos. Es decir, que en cierto sentido el progreso nos ha llevado a que podamos controlar de alguna manera pandemias de este tipo. Y saldremos de esta, y aparecerá una vacuna, y después aparecerá otra pandemia, y etcétera, etcétera. Esa me preocupa menos. Me preocupa las consecuencias económicas que esto va a traer también. Y en el caso venezolano, me preocupa nuestra pandemia política, porque es una pandemia destructiva. Y cada día que esta pandemia permanezca haciendo daño, suman años de recuperación. O sea, yo me imagino que por cada semana de gobierno, a lo mejor es un año de hacer las cosas bien que va a costar, ¿no? Entonces, esto nos va a tomar mucho tiempo de recuperación. Lo que yo quisiera, porque aquí hay una serie de elementos, David, que son impredecibles. Uno no sabe cómo va a terminar esto, porque esto rebasa muchos elementos de la lógica. Si uno estuviese frente a un actor político o frente a un grupo político, uno podría establecer cierta lógica política, pero con gente cuyo modus operandi es criminal, uno no tiene capacidad predictiva. Sin embargo, lo que sí estimo es que cuando salgamos de esto debe agarrarnos a nosotros, a nuestro espíritu, en un estado particular, propicio para la reconstrucción.
Ya, como decía Gallegos en su final de Doña Bárbara, llanura venezolana propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña, donde una raza buena ama, sufre y espera. Esta raza buena que ama, sufre y espera, que ha sido propicia para el esfuerzo como lo ha sido para la hazaña, tiene que hacer una gran hazaña, que es quizá la de reconstruir su tejido espiritual, su tejido institucional, su tejido democrático, su tejido económico. O sea, la tarea que va a venir cuando el tipo a la mandarria deje de destruir el apartamento es la reconstrucción total de ese apartamento. Y eso tiene que agarrarnos a nosotros en una actitud proactiva, es decir, no decir, déjame entrar a saquear, a ver qué quedó, voy a saquear lo que quedó. No es a saquear lo que quedó, es con lo que quedó a construir de nuevo un modo de vida donde la familia venezolana pueda vivir en armonía y en paz. La novela Doña Bárbara es una lucha entre civilización y barbarie, ¿no? Que es también Así es. La lucha que estamos viviendo. Absolutamente. Ese es el péndulo de nuestra historia. Entonces, yo soy optimista porque el péndulo está justamente en el lado extremo de la barbarie. O sea, aunque, ojo, esta gente todavía va a mostrar que se puede ser más bárbaro, cada día lo demuestran, pero ese péndulo, por ley de gravedad política, tarde o temprano se va a desplazar hacia el lado de la civilidad. Y cuando ese péndulo venga hacia el lado de la civilidad, hay que agarrarse fuertemente de él para no soltarlo nunca más, para que no se nos escape de las manos y se nos vuelva a ir hacia el lado de la barbarie indolente, criminal y destructora. Los acontecimientos de Macuto, Ajá, de estos últimos días, ¿cómo ves a Macuto en el 2020 y a estos intentos chapuceros de terminar con Maduro? Bueno, yo, David, la verdad no entiendo bien lo que ha pasado, en verdad. Hay algunas cosas en las que me pierdo. Yo no sé si esto es o sea, porque se ha dicho que es un falso, hay gente que ha dicho que es un falso positivo, un falso negativo, un negativo negativo o un positivo positivo. Yo no lo sé. Aquí hay vidas que se han perdido y eso me parece terrible. Lo que yo creo que Santo Tomás era el que decía que cuando uno se levanta contra una tiranía, tiene que tener ciertas certezas. ¿En qué sentido? Que si no, a veces las tiranías, si se les trata de derrocar de mala manera, lo que terminan es siendo fortalecidas en su criminalidad, en su crueldad, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y recordaba justamente la experiencia de Miranda, y le puse al artículo la mala experiencia de Miranda. Pues Miranda fue un hombre que se fue muy joven de Venezuela. Se fue además porque su padre había tenido problemas con los mantuanos caraqueños que no le querían reconocer su derecho a usar bastón. En esa época parece que usar bastón era lo máximo. Entonces, si tú no te daban el bastón, tú no eras nadie. Y bueno, el caso es que el papá de Miranda tuvo que recurrir al rey para que le dieran su derecho no es exactamente bastón, sino a tener una condición social particular dentro de la Venezuela colonial. Miranda se fue, estuvo en el ejército español, estuvo en Melilla, lo condecoraron, lo ascendieron a teniente coronel porque por su capacidad para concebir las batallas. Después se fue a Cuba para ir en los refuerzos que mandaba España hacia la independencia norteamericana, luchó a favor de la independencia norteamericana, fue victorioso en Pensacola, estuvo en la Revolución Francesa, hizo un trabajo extraordinario en la Revolución Francesa. O sea, Miranda fue exitoso en todas las revoluciones de su tiempo. Y en todo lo que hacía Miranda, lo que procuraba era buscar apoyo para la independencia hispanoamericana, que ese era su sueño. Con 55 años, Miranda, cansado de que los ingleses le dijeran, sí, te vamos a ayudar, pero no en este momento, no tenemos cómo, pero mañana, hoy no fío, mañana sí. Bueno, ese tipo de cosas, hasta que Miranda, cansado de tantas excusas, se fue a Nueva York en busca de unos centavos y fletó un barco, el Leander, y además
2 goletas adicionales y se vino con 200 hombres y 18 cañones. Y estamos hablando de la Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, 1805. Es decir, una Capitanía General que 3 barcos con 200 hombres y 18 cañones era realmente una gran amenaza para el país. Llegó a las costas de Ocumare, pero le habían dado los datos. Alguien de la época que tenía un programa de periodismo en los Estados Unidos le mandó los datos al gobernador de Caracas y mandaron unos barcos españoles y lograron hundir los dos bergantines. Miranda se escapa en el Leander, va a Trinidad, va a Curazao, fortifica la expedición y vuelve. Ahora viene como con 400 hombres, como con 30 cañones, 2 barcos mercantes que venían de apoyo y además de eso otras goletas de guerra. O sea, una expedición, una verdadera expedición. Llega a la vela de Coro, entra, iza la bandera en la vela de Coro, llega a la ciudad de Coro, la gente que estaba en Coro pega la carrera, mira, aquí llegó uno a libertarnos, vámonos de aquí, y dejaron solo a Miranda. Miranda, decepcionado, se va. Fracasa su expedición. O sea, y fíjate de lo que estamos hablando. Entonces, cuando Miranda al final de sus días dice, bochinche, 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 esta gente no sabe hacer otra cosa que bochinche. Quizá lo que Miranda estaba diciendo, como dice Uslar, no es ni siquiera expresando su dolor ante el hecho de que lo hayan entregado y además que lo hayan entregado sus propios paisanos a las autoridades españolas. O sea, Miranda, que triunfó en todas las revoluciones de su tiempo, vino a fracasar en la que más le importaba, que era la de su patria, y fracasó además porque no pudo. O sea, Miranda, que pudo con tantos ejércitos, con tantos sultanes, con tantos enemigos y con tantos cañones, no pudo contra sus propios paisanos. Y entonces cuando Miranda dice bochinche, 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 esta gente no sabe hacer otra cosa que bochinche, dice Uslar que quizá lo que Miranda estaba era barruntando nuestra larga tradición de desunión civil. Bochinche, bochinche, esta gente no sabe sino hacer bochinche, es el inicio o el final, no recuerdo, de tu libro, El Código Bochinche. Así es. Y no ha cambiado mucho el país desde hace 500 años, desde la época de Miranda. Es curioso, a mí me llama mucho la atención, por eso es que nosotros tenemos que volcarnos sobre nuestra historia. Nosotros tenemos que estudiar, y Edo y yo hicimos un libro, Historieta de Venezuela de Macuro a Maduro, con el deseo de divulgar un poco el autoconocimiento, sobre todo para, como mira, mi profesor Tomás Estraca decía, estudiamos la historia para librarnos de la historia. Nosotros los venezolanos tenemos que librarnos de la historia porque pesa mucho nuestra argamasa espiritual, los errores cometidos en el pasado. Tenemos que irnos deslastrando de eso y para eso hay que conocerlos, hay que estudiarlos. Cuarentena en Positivo es patrocinado por Salus Madrid, la clínica de los médicos venezolanos en Madrid. Harina Juana, el sabor de las arepas de siempre. Tequefingers, los tequeños en los cines españoles. Cohen y Aguirre, abogados y asesores. Y Trambene, envío de mercancías y dinero a Venezuela.